Por toda la Tierra hay lugares arqueológicos que en teoría son patrimonios de la humanidad. Eso solo en teoría. A la práctica, la humanidad no tiene nada que decir, ni mirar, ni fotografiar, ni tocar, ni a veces opinar. Cuando hay lugares muy molestos, y los hay a montones, ¿no? Claro, ya se han ocupado la arqueología de soltar lo primero que se le ha ocurrido en ese momento y quedarse con sus burradas, teorías, vamos, a veces tan estúpidas que es francamente un insulto a la razón. En principio, la teoría de los arqueólogos es la evolución, pero es solo una teoría sin fundamento, sin pruebas, sin nada. Es un insulto a Dios, al creador de la humanidad, es un insulto. Es como decir, Dios no existe, Dios no ha hecho nada. Lo que dice el Papa, ¿no? No, Dios no tiene varita mágica, vaya diciendo, no, la evolución es lo que es. Es un insulto al creador, una burla, de asemejar al hombre como descendiente de chimpancés, monos. Bueno, siguen siendo monos todavía, algunos muy monos. Y un insulto a la razón. Porque una persona medio inteligente, que solo un poquito, con un dedo de frente, cualquiera de estas teorías es que le da hasta angustia. De decir, ¿cómo es posible que la gente no pueda ni pensar? Hay muchos monumentos, hay emplazamientos antiguos que vamos, eso ni tocarlo. Ni la arqueología ni los medios de comunicación menos. Hablando de, por ejemplo, en Rumanía, pirámides en los montes Bugeti, hay túneles en Egipto, las pirámides, la teoría de que son tumbas de faraones, bueno, burradas tras burradas que estaría una hora hablando y diciendo, pero mío, ¿cómo es posible que hayan soltado lo primero que se le ha ocurrido sin pensar que son obras imposibles? Que hay obras que no son posibles, hoy no hay técnica para hacer eso. No existe, ni en 1000 años en el futuro no se podrá hacer. Imagínense, como digo, de eso un ejemplo de los miles. Las pirámides, las de Keops, por ejemplo, y hay miles de pirámides en toda la Tierra, ¿eh? No, hablo de Egipto, la gente cuando habla de pirámides piensa en Egipto, no, esto es una de las menos. Hay por todo Sudamérica, Norteamérica, por toda Europa, por la Antártida, bueno, por pirámides por todos sitios, en Bosnia, por todos sitios, y muchas no las quieren ni revelar, como en China. Pero bueno, una pirámide como la de Keops, hoy no se puede hacer, o sea, eso descartado. Hoy no hay técnica, ni maquinaria, ni costo. Una pirámide como la de Keops costaría billones de dólares y tardaría cientos de años en terminar. Hablo de la técnica moderna, haciendo carreteras, grúas, vías para trenes, sierras mecánicas gigantescas, transporte miles de personas y dinero sin límite. Y no la acabarían en siglos, no la podrían acabar. Llegaría un momento que se hundiría todo, tendrían que rehacerla, se volvería a hundir. Bueno, eso es una técnica impresionante. Cuando los egipcios no tenían ni madera, no ha habido nunca árbol en Egipto, no tenían papel, no podían hacer planos de nada, no tenían grúas, no tenían hierro, no tenían acero, no tenían nada. Eran tan más primitivos los egipcios que los indios de Sudamérica. Los indios de Sudamérica tenían una cultura, que cuando llegaron los conquistadores destruyeron la cultura y a los indios, y los esclavizaron todo y los mataron millones, quemados por la Inquisición. Bueno, voy a hablar de uno de los misterios. Como han soltado lo primero que le han soltado, y la gente pues no investiga, pues bueno, hablo de las catacumbas de Roma. Bueno, las catacumbas de Roma le han dicho, no, esto que eran los cristianos que llegaban y se escondían y hacían catacumbas, hacían túneles. Y si la gente se lo ha tragado. Como han pintorrejado en las entradas algún cuadro religioso y tal, como en Delinkuyú, en Turquía. Pues mira, los cristianos pues, se escondían aquí para esconderse de las persecuciones. Bueno, y ya la gente se lo traga. Y han hecho ceremonias y misas y todo, ya, bueno, los cristianos. Primero, los cristianos genuinos no hacían tumbas, ni túneles, ni se escondían de nada. Sencillamente estaban, no para esconderse, sino para abrirse públicamente,
como hizo Jesucristo, y hablar de la gente la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Era todo el mensaje. No hay misa, ceremonia, ni recepciones, ni procesiones, ni liturgias, no hay nada. Eso es una burumballa que se han inventado para explotar a la gente, pero cientos de miles de ceremonias. Eso es una explotación masiva, un engaño mundial. Los cristianos, pues sencillamente hablaban con la gente, eran trabajadores, padres de familia, y decían, pues mire, pues hay la esperanza. El Hijo de Dios vino a la tierra y la gente pronto va a dejar de morir y envejecer. Y los muertos van a volver todos. La resurrección Dios lo puede hacerlo, resucitar. Y la tierra se convertirá en un parque, paz cuando se destruyan los demonios. Eso era todo el mensaje. No había que esconderse, no. Pero bueno, le han engañado a la gente. No es que era para esconderse. Cuando uno mira las catacumbas, se asusta. Son las catacumbas en Roma. Recorren toda Italia por debajo, cientos de kilómetros y ramificaciones en diferentes direcciones. O sea, es unos túneles laberínticos a varias alturas que ni un regimiento, hoy un regimiento entraría, se pierde. O sea, no saldría, como se le apagarían las luces y no podrían seguir adelante. Se perderían. Un regimiento con luces, con paz, con altavoces, imposible. Hoy no ha llegado al fin, porque esos túneles difieren, van avanzando hacia ciudades de bajo tierra, todo excavado, muy bien en roca. Y siempre, curiosamente, van a parar a iglesias, a monasterios. Siempre la salida. Siempre. Entonces, pues, eso es general. En Toledo, con los túneles de Toledo, es lo mismo. O en Roma, o en París, o en cualquier país del mundo. Los túneles. Siempre parar a ermitas y monasterios. Siempre. Y ya explicaré en su día por qué. Bueno, pues esos túneles de las catacumbas de Roma, bueno, aparte, si mira una fotografía, ve las paredes con huecos, como si fuera para meter un cuerpo. No eran tumbas de nada. En su día explicaré esos huecos para qué sirven, por qué se hicieron, quién hizo las catacumbas. Y esos huecos que son, no son para meter muertos. Además, están todos sin tapar, ¿no? O sea, son huecos que, imagínense, miles y miles de huecos. Y no ha llegado al fin. O sea, nadie puede llegar a dónde está el fin de esa catacumba. De hecho, les prohíben a los turistas entrar hasta cierta distancia y dicen, no, que es peligroso. Claro que es peligroso. Porque si sigues avanzando te pierdes, ya no sales más. Y miren, esos túneles no hay forma hoy de hacerlos. Hoy no hay maquinaria. O sea, para hacer unos túneles de esa magnitud, bueno, haría falta millones de planos. Y luego, el por qué. Unos túneles de 100 kilómetros, ¿para qué? ¿Y cómo? A ver si ven humos en los techos. A ver, pues no hay humos de nada. No hay, ya digo, siguen avanzando los túneles a varias alturas. Luego bajan, hay otras distancias, otro recorrido, toda Italia. Imagínense todo el país, toda la nación italiana la recorre por debajo y a varias alturas. Y luego sale de Italia hacia Grecia, o sea, esos túneles recorren el planeta Tierra. Pero hay túneles semejantes a la catacumba de Roma en Derinkuyu, en Turquía, vuelven a repetir la misma historia, la burrada. No, que eran los cristianos que iban a Capadocia y se escondían. Bueno, es un insulto, verdaderamente insultan a la razón. O sea, es como hablar con un mono. Yo creo que los monos no responderían de una manera más agresiva cuando le insulten. Bueno, pues en Capadocia y en Derinkuyu, en Turquía, hay túneles con ciudades. Hay agua acondicionada, agua fresca. Aire acondicionado, está emplazado arquitectónicamente de tal manera que entre el aire y esté fresco el aire. Y agua fresca. Pero esos cientos de kilómetros en Capadocia, en Turquía, como las catacumbas, de distancia. Ramificaciones que empalman con otras ciudades y a su vez con otras ciudades. Ahí se han descubierto hasta el momento en Capadocia y en Derinkuyu 14 alturas, pero eso de kilómetros, cientos de kilómetros, 14, no llegan hasta el fin porque les da miedo, no han querido profundizar más ciudades debajo, porque dicen, esto llega al centro de la tierra. Y igualmente, pues sueltan lo primero que soltaron, no es que eran los cristianos, se escondían. O sea que los cristianos eran arquitectos supermodernos y hacían ciudades que están vacías, claro. Ciudades. A mí miren arriba en los techos, a ver si ve algún humo. ¿Cómo hacían? ¿Dónde están los cascotes, los vaciados? ¿En las catacumbas de Roma o en Derinkuyu, en Turquía, en Capadocia?
Tendría que haber montañas de cascotes. ¿Dónde están los cascotes de las pirámides de Egipto? Claro, si dice, no, es que los esclavos cogían las piedras, bueno, con barritas de cobre, hacían piedras de granito, vamos, que pesan la más pequeña miles de kilos, la mayor 40 o 50.000 kilos, a veces 200.000 kilos. Bueno, es alucinante, de granito, pulido a la perfección. Tendría que haber en Egipto desechos, cascotes de millones de piedras de una sola pirámide, 2.500.000 piedras las de Keops, más luego una cobertura de piedras de mármol, la pirámide de Keops, perfectamente pulida al milímetro. Tendría que haber cascotes, montañas como Liberec de grandes, de cascotes, de desechos. En Derinkuyu, en Turquía, lo mismo, montañas y montañas a ver si ve un solo centímetro de cascote. ¿Dónde están los cascotes? Hablo siempre el vacío y dónde, y con qué humo, con qué electricidad, y para qué fin. Si hoy se pierden en esa... Cualquier persona con sentido no entra. Los turistas que entran en esa ciudad, en esas ciudades subterráneas, le dicen hasta aquí, entran unos 50 o 100 metros, bajan y hasta aquí. No permite, ni tampoco permiten indagar. En su día explicaré esas ciudades subterráneas, porque ciudades como esas han aparecido en Norteamérica montones. En el Cañón de Colorado hay ciudades semejantes. Y en todo el mundo, y en la Antártida. ¿Por qué se cree que fueron, después de la guerra, un convoy de norteamericanos, ingleses, a la Antártida, en 1946? Que sabían de Hitler y de von Braun, de que eran esos, lo que había en la Antártida, ciudades, como las de Derinkuyu en Turquía, ovnis, ciudades subterráneas, bases extraterrestres. Bueno, de estos monumentos misteriosos, entre comillas, patrimonio de la humanidad, no permite ni hacerlo público, nada. Aparte de Roma, los cristianos, aparte de eso, de que esas obras ya, en su día, cuando yo pueda hablar en los medios de comunicación, lo revelaré todo. Y la gente se echará manos a la cabeza. El engaño mundial que ha habido, las burradas que han... Bueno, el 90% de lo que ha aprendido la humanidad hay que tirarlo a la basura. No vale para nada. Es mentira todo, es absurdo. Hay que tirar todos los libros, biblioteca entera a la basura y empezar a reescribir la historia de la humanidad correctamente desde el Edén en adelante. Nuevo todo. Bueno, mire una cosa. Los cristianos en Roma eran los únicos cristianos verdaderos. Vinieron con el apóstol Pablo, que era el apóstol de las naciones, enviado por Jesucristo a las naciones para predicar el reino de Dios, que piden el pan nuestro. Que la gente, el reino de Dios, dejará de envejecer, de enfermar y de morir, que el error de Adán y Eva será perdonado por el sacrificio de Jesucristo, que volverán todos los muertos a la resurrección y que la gente vivirá en paz y seguridad para siempre, joven y fuerte, cuando se destruya Satanás y sus demonios, que son los que han engañado a la raza humana. Eso es todo. No hay más. No hay más enseñanzas raras, misticismo, procesiones, liturgia, ni oraciones, ni velas, ni vestimentas de payaso para hacerse... no hacían los discípulos misas, se hacían tenderetes, esas purradas son misticismos paganos. Los cristianos primitivos, que es lo único que fueron Pablo, el apóstol Pablo, que era un judío, y algunos cristianos judíos que se hicieron cristianos, fueron a Roma, presos. ¿Y quién los mandó a Roma presos? Encarcelados. La religión, los mismos que asesinaron a Jesucristo cuando empezó a revelar los misterios, los enigmas y abrir los ojos a la gente y hacer milagros y ayudar a todo el mundo. Los que le asesinaron a Jesucristo mandaron también a Pablo, pero como Pablo era el súbdito romano, tenía como yo tengo doble nacionalidad, él también era judío, pero también tenía la nacionalidad romana, no le podían matar. Y rápidamente le mandaron preso la religión a Roma. Y la religión en Roma, la religión de los césares, la religión del Estado, como hace el catolicismo, la religión del gobierno, los que cobran del gobierno, del dinero de todos, claro. Y la religión del Estado, de los romanos, de los césares, de Nerón, le dijo a Nerón que quemara a los cristianos. Y los quemaron vivos, a Pablo y a todos los demás, en los circos romanos, para causar terror. ¿Y qué han hecho la religión? Quemar a todo el mundo durante siglos. La Inquisición, las hogueras de la Inquisición. Así han hecho discípulos, han hecho católicos por medio de matanzas. Los cristianos, y menos Pedro, jamás ha actuado en Roma. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículo 13, aparte que Pedro estaba casado, pero Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, que tenía unas fiebres
Estaba muriéndose, la resucitó, la sanó. Pero aparte Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, manda saludos a Pablo y a otros cristianos desde Babilonia. O sea, estaba en Irak. Pedro, porque el único que ha habido en las naciones con don de lengua que podía hablar todas las lenguas, Pablo, era Pablo. En Grecia, en Roma, en España, en toda Asia Menor, tuvo por todas partes. Y le quemaron la religión en Roma con otros cristianos, los ricos romanos, a Pablo. Pero Pedro nunca estuvo en Roma. Dice en el capítulo 5, versículo 13, primera carta de Pedro, dice, le mando saludos a los cristianos de parte de mi hijo Marcos y tal. Tenía varios hijos, Pedro estaba casado. Casi todos los cristianos estaban casados. O sea, ¿en qué parte de la escritura dice que Pedro estuvo en Roma? Y que estuvo viviendo en el Vaticano? Esas barbaridades, o tenía un trono allí. Bueno, no tenían tronos los cristianos de ningún tipo, no tenían títulos del Estado, ni pagas del Estado, ni eran jornaleros del Estado. Eran cristianos, trabajadores, que vivían, tenían familias, y bueno, y cuando oían el mensaje, alguno decía, oh, pues esto es impresionante, ve y comunicárselo a otros gratis. O sea, entonces iban a los vecinos, los amigos, decían, mira, esto ha ocurrido. El Mesías llegó, Jesucristo, y la gente vamos a vivir un futuro para siempre. Se acabará cuando acabe este sistema satánico. Era todo. Y gratis, no cobraban dinero, no vendían religión y dogmas, no adoraban a vírgenes, a santones, a los muertos. No. Toda esa barbarie va a terminar pronto. Las catacumbas de Roma nunca han sido viviendas hechas por cristianos para esconderse. Bueno, aparte de que, sencillamente como en Capadocia, si una de esas catacumbas, la entrada, la tapiaran, eso en una hora lo hacen. Ya no saldría nadie vivo de allí. En Capadocia lo mismo. Taparlo, una entrada, había unas piedras en Alasai, en Turquía, en Capadocia, en Derinkuyu, unas piedras que desde fuera se cierran. Si una piedra de esas gigantescas de miles de kilos la cierran desde fuera, la ruedan, un hombre la puede empujar, ya no sale nada más, jamás nadie de allí. O sea, ¿de qué se iban a esconder? Como decía Deniken, el investigador, no, es que las hicieron para esconderse, que venían los aviones, los ovnis, y ellos, que vienen los ovnis, y se escondían allí. Pero qué imbecilidad más gigantesca, señores. Pero qué imbecilidad. Claro, la gente ha aprendido tantas barbaridades, tanta burrada, que la gente pues está como está. La gente, pues lo que dice el Papa, dice, no, cada uno que crea lo que quiera. O sea, da igual, lo que da igual. Dios les da igual. Y por eso quieren hacer un templo en Roma para decir, bueno, allí en el templo que vayan todo el mundo de la religión que tenga lo que quiera, o ateos, bueno, ahí van allí al templo de Jerusalén, ya está, y punto final. Estamos viendo los últimos días de un sistema diabólico, y todo enigma y misterio se va a revelar. Yo, gracias a Dios, tengo la facultad de revelar todo. Por esa misma razón no me permiten hablar en los medios de comunicación. Si hubieran podido, me hubieran hecho como a Pablo, como a Jesucristo, me hubieran quemado, hace ya siglos, bueno, me hubieran exterminado. Pero no pueden. Y lo único que pueden es cerrar de momento la puerta para que hable, aunque hablaré. Hay proféticamente un día esperado que ya llega, que se me otorgará el privilegio de ser un gran monarca en España. Y con ese título y otras cosas más que vendrán, podré revelar hasta el último enigma y misterio. También las catacumbas. Se va a asustar la gente cuando sepan la realidad, y con pruebas, claro, que son las catacumbas como las ciudades subterráneas de Derinkuyu en Turquía. No son centros ni cuevas para esconderse cristianos. Es algo más impresionante y más grande de lo que ustedes puedan imaginar.